Hola, buenas noches. Mi nombre es Raúl Bermúdez Robles y el día de hoy voy a explicarles de manera general el funcionamiento y un poco de la explicación con un ejemplo básico del Data Encryption Standard, mejor conocido como DES, el DES algorithm que se utiliza en la criptografía. Antes de comenzar con lo que es el funcionamiento del DES, vamos a introducir algunos conceptos que se encuentran involucrados dentro de. Bueno, para empezar, DES es un cifrado de bloque, por lo cual todo el cifrado del texto en plano que va a realizar, pues es por medio de bloques de cierta cantidad de bits. Es un algoritmo de llave simétrica. Sus llaves que utiliza dentro del algoritmo son de 56 bits más 8 bits de paridad, que en total son 64, pero después vamos a explicar cómo se llega a 56 bits. También posee bloques de tamaño de 64 bits, es decir, procesa dichos bloques en tamaño de 64. También en su funcionalidad principal tiene el cifrado de Pastel, que este cifrado más que nada utiliza la red de Pastel equilibrada, que es un tipo de estructura que no es exclusiva de DES, pero que se utiliza dentro de para su funcionamiento. También se maneja por número de rondas, que en este caso son 16. Maneja conceptos de subllaves de 48 bits por ronda, es decir, que se van a generar 16 llaves o subllaves de 48 bits, que serán utilizadas más adelante, además de tener involucradas operaciones XOR y el concepto de SBOTs o cajas de sustitución, que más adelante seguiremos explicando. Bien, ahora entrando en funcionamiento de DES, tenemos lo siguiente. De manera general, DES opera de la siguiente forma. Al principio, cuando tenemos el texto en claro o plano, se le realiza una permutación inicial. Después, se dividen los bloques en mitad izquierda y derecha, quedando así dos bloques de 32 bits. Después, se realizan 16 rondas de operaciones idénticas, que estas operaciones las veremos más adelante, engloban el concepto del algoritmo de cifrado DES. Después de realizar todas estas 16 rondas con estas operaciones, se unen las mitades de bloques nuevamente, formando nuevamente un bloque de 64 bits y se realiza una permutación inversa al final, que es la que nos da el mensaje cifrado, es decir, un bloque de 64 bits que ya se encuentra cifrado porque ya pasó por el algoritmo DES. Continuando, este podría ser el diagrama general del algoritmo de cifrado DES o Data Encryption Standard. Aquí, como observamos, tenemos el texto en claro o en plano. Se le hace la primera permutación que se le conoce como IP. Se obtienen dos mitades, que es una L de izquierda o left y R de right o derecha. Después vamos a iterar 16 veces, que es este bloque, que en este bloque es donde se encuentran las operaciones que se repiten, que más adelante iremos explicando, donde se pueden observar que existen dos bloques, que se le asigna a una variable y estos otros bloques que a través de una función f que veremos también más adelante se obtiene un resultado para seguir obteniendo dos bloques y ese proceso se va repitiendo 16 veces hasta que al final nos quedamos con dos bloques, uno derecha e izquierda. Se le aplica una permutación inversa final y al final obtenemos el bloque de texto cifrado. Aquí el esquema general también se puede mostrar lo mismo que les comentaba. Tenemos el texto en plano, tiene las permutaciones iniciales, realiza las diferentes rondas, son las operaciones que se repiten, existe una permutación final y te da el texto cifrado. Aquí es importante mencionar que a partir de la llave que se otorga
partir de esta llave que se otorga al principio por el usuario, se genera es el generador de claves, que estas son, dentro de esta parte es donde se van a generar cada una de las claves que serán utilizadas por ronda. Como se puede observar aquí, se genera la clave K1 que pertenece a la ronda 1, la K2 que pertenece a la ronda 2 y así sucesivamente hasta llegar a K16, y cada una de esas llaves tendrá un tamaño de 48 bits. Definición del mensaje y la clave. Bueno, comenzando con el ejemplo, es importante, pues, para poder empezar, que nosotros definamos el mensaje que vamos a utilizar o el texto en claro. En este caso va a ser de tamaño de 64 bits, como si ya fuera un bloque que es el texto que vamos a cifrar. Como se puede observar, aquí es su representación en binario. También debemos definir K, que va a ser la llave, que en este caso se va a dar de 64 bits, que es la que el algoritmo DES va a utilizar. Como se puede observar, aquí hay números que están marcados en rojo. Estos números son los bits que se encuentran en las posiciones de múltiplos de 8, los cuales no serán utilizados en las claves finales que se van a generar. Es decir, más adelante veremos el proceso en el cual la llave que se da originalmente como de 64 bits pasa a ser una llave de 56 bits para seguir siendo procesada. Como paso 1 tenemos la permutación inicial o conocida como IP. Aquí esta permutación, vamos a ver más adelante, es el primer paso que se tiene que realizar en DES sobre el texto que queremos cifrar o el mensaje en claro. Aquí manejamos el concepto de permutación. Para que se entienda un poco esto, la permutación se puede definir como el intercambio o variación del orden o posición de un conjunto ordenado. Es decir, que sobre un conjunto que nos dan, nosotros vamos a ir tomando posiciones y formar un nuevo conjunto a partir de las posiciones que nos dan. También se puede conocer como una reorganización de los elementos de un conjunto ordenado. Esta permutación inicial IP de 64 bits de los datos del mensaje M. Estas tablas IP ya se encuentran otorgadas por el algoritmo DES. Como podemos observar, aquí están las tablas con sus posiciones. Es importante aclarar que los números que indica aquí en cada posición de esta tabla significan que, por ejemplo, en la primera posición de la nueva tabla IP será el bit número 58 del mensaje, en este caso, que vamos a cifrar. El bit número 50 de M pasará a ser la segunda posición de IP. El bit número 42 del mensaje M pasará a ser a la posición 3 del nuevo IP, o sea, la nueva permutación, y así sucesivamente en cada uno, recordando que se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Como se puede observar aquí, tenemos el mensaje M, que es el original que se nos da. Entonces, como les explicaba, el bit número 58 representará la primera posición en el bit número 58, que es este de color amarillo, representará la primera posición en la permutación IP, y así sucesivamente. El bit número 50, que es este de color verde, representará la posición número 2 en nuestra permutación. Entonces pasamos de tener, y así sucesivamente, de tal manera que pasamos de tener nuestro mensaje original a una permutación IP, quedando de la siguiente manera, representando con colores los conjuntos o las posiciones para que quedara de manera más clara. Muy bien, ahora el paso 2 corresponde a la división de la permutación IP en los lados izquierdo y derecho, conocidos como L0 y R0. Bien, entonces este lado L0 y R0
cada uno de esos bloques será conformado por 32 bits, es decir, de la permutación anterior IP que habíamos obtenido, que se encuentra en esta parte, se va a dividir en dos partes. La primera parte es L0 de 32 bits, que corresponde a los primeros 32 bits, o es decir, la parte de arriba, como se observa con los colores. Y R0, que corresponde a la parte derecha, de 32 bits también, con los colores marcados en la parte de abajo, como se puede observar. Y ahora pasaremos con el algoritmo que se utiliza para la generación de las llaves en DES, que es el paso 3. Eliminación de los bits de paridad de la llave. Aquí en este diagrama general se puede ver un esquema de lo que vendría siendo el Key Schedule del DES. Básicamente recibimos nosotros aquí una llave, que es la que se otorga por el usuario de 64 bits, se hace la eliminación de los bits de paridad, quedando así una llave de 56 bits, la cual se va a ir descomponiendo en mitades de 28 bits cada uno, y se le van a aplicar desplazamientos a la izquierda que vamos a explicar más adelante. Después se va a realizar una compresión, y esa compresión nos va a generar la llave de 48 bits que será utilizada en la ronda N, respectivamente en cada una de sus rondas. Además que las demás partes de desplazamiento se van generando del anterior, es decir, los desplazamientos se van generando del N-1 y así sucesivamente, hasta llegar a la ronda 16. Vamos a continuar para explicar. El concepto de paridad. Bueno, los bits que se encuentran en las posiciones de múltiplos de 8, como 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 y 64, no serán utilizados en la clave final, como se pudo observar. Este concepto se utiliza para la detección de errores o para determinar si la información que se transmite es correcta, pero no nos serán útiles para la generación de las llaves. Aquí tenemos nuestra llave principal, la cual se conforma de este conjunto de bits y están marcados con color rojo los bits que mencionamos anteriormente que no serán utilizados. Aquí es donde pasamos a tener una llave de 64 bits a tener una llave de 56 bits, y esto se hace a través de una permutación que se le conoce como PC1, que es la que podemos ver a continuación. Teniendo nosotros la llave original, vamos a realizar lo siguiente. Nuestra tabla de permutación PC1 nos indica las posiciones y el orden que deben de seguir, recordando que sigue el orden de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, siguiendo la misma lógica que en la primera permutación, el bit número 57 de nuestra clave, que vendría siendo este de aquí, será colocado en la primera posición que generará como resultado la permutación, y así sucesivamente con cada una de las posiciones de los bits, generando como resultado la permutación PS1 que se muestra en esta parte. De tal forma, reducimos la llave de 64 bits a 56 bits. Ahora continuamos con el paso 4, que es la división de la llave PS1 en las mitades izquierda o C0 y derecha D0, y además la formación de los pares CN y DN. Cada una de estas mitades será de 28 bits cada una. Igual de la permutación PC1, la parte de arriba, los primeros 28 bits corresponden a C0 o la parte izquierda, y D0 serán los 28 bits de la parte de abajo de PC1 que conformarán la parte derecha. Ahora, estas mitades C0 y D0 que ya se encuentran definidas, de ahí se van a crear los 16 bloques que se conocen como CN y DN, de los cuales van desde 1 mayor o igual a n
mayor o igual a 16. Cada uno de estos pares de bloques Cn y Dn es formado por el par previo Cn-1 y Dn-1, que es lo que les explicaba anteriormente, para lo cual se hace uso de los siguientes desplazamientos desplazamientos a la izquierda o conocidos como left shifts del bloque anterior. Aquí nos indica el número de iteración. Como se puede observar, están marcados unos en grises, que es el número 1, 2, 9 y 16. Estos quieren decir que cuando nos encontremos en estas iteraciones, el número de desplazamientos que se va a hacer nomás se va a recorrer un bit hacia la izquierda, haciendo ese desplazamiento en el conjunto de bits. Y si no es ni 1, ni 2, 9 o 16, cuando lleguemos a esta iteración, los demás números harán dos desplazamientos hacia la izquierda. Por ejemplo, del par original C0 y D0 que obtuvimos anteriormente, vamos a obtener los siguientes pares, C1 y D1. Como se puede observar, aquí tenemos el conjunto C0 y D0. Al momento, como se indica en la tabla, en este caso se tiene que hacer un desplazamiento de un bit hacia la izquierda cuando vamos a sacar C1 y D1, cada uno respectivamente. Un bit hacia la izquierda en caso de C0 para sacar C1 y un bit hacia la izquierda en caso de D0 para sacar D1. Como se puede observar con los colores, se ve el desplazamiento de los bits hacia la izquierda respectivamente en cada uno de los elementos, obteniendo como resultado los siguientes conjuntos o pares de bloques C1 y D1. Así, de esta manera obtenemos los demás pares de Cn y Dn, quedando de la siguiente manera, con sus respectivos elementos que dependen del anterior. Y si se puede observar detenidamente, se hacen los desplazamientos correspondientes de acuerdo a la tabla de desplazamientos mencionada anteriormente. Bueno, ahora para continuar, tenemos que hacer la formación de las llaves Kn para cada una de las iteraciones, es decir, las llaves que se utilizarán en cada ronda. Bueno, con los pares correspondientes para cada una de las iteraciones es necesario formar las llaves Kn de 1 a menor o igual a n menor o igual a 16. Es decir, que debemos aplicar la tabla de permutación PS2 para cada uno de los pares CN-DN. Cada uno de los pares CN-DN se está conformado por 56 y de ahí vamos a generar la clave KN de 48 bits por medio de la tabla de permutación PC2, y aquí se encuentra la tabla de permutación PC2 como se observa a continuación. Ahora, tomando como referencia el par C1D1 que se muestra a continuación que obtuvimos anteriormente, aplicando la tabla de permutación PC2, igual obtenemos que de C1D1, que está mostrado de esta forma, 56 bits, obtenemos la llave K1. Es decir, tomando como referencia las posiciones, por ejemplo la posición 14, que se encuentra del conjunto C1D1, será la primera posición en la llave y así respectivamente, obteniendo de esta forma una llave K1 de 48 bits como se observa aquí abajo. Bien, ahora para obtener las demás llaves de Kn, de las restantes de 2 hasta 16, se tiene que aplicar la misma tabla de PC2 con los demás pares CN-DN y así quedando de la siguiente manera las llaves, siguiendo la misma lógica anterior. Ahora corresponde cifrar cada uno de los bloques de datos de 64 bits que recibimos, es decir, que vamos a comenzar con las 16 rondas. Nos encontramos en esta parte marcada con verde del diagrama en un esquema general. Ahora, L0 y R0 que se encuentran definidos en el paso 2 como base, que era la división de la permutación IP en dos partes iguales de 32 bits, van a ser como entrada para
el proceso de iteración. Aquí se van a realizar las 16 iteraciones desde 1 hasta 16. En cada una de las rondas se observa el cifrado de Feistel, que es esta parte que se encuentra aquí adentro, donde recibe como entrada dos bloques de entrada que se puedan observar de esta manera. Se hace uso de la función f, que vamos a explicar más adelante, la cual opera o recibe como entrada un bloque de 32 bits que corresponde a RI-1. Y también opera con una llave KI, que son las llaves que obtuvimos en el paso anterior, de 48 bits cada una. Así, produciendo como salida un bloque de 32 bits, que sería en esta parte, para hacer una operación XOR con el elemento LI-1 y así obtener un nuevo conjunto de bloques que será almacenado en RI. Mientras LI tomará el valor de RI-1 directamente. Y estas son las operaciones que se hacen por iteración o ronda, que son las que básicamente se explican en el diagrama de una manera más directa, que es la operación A y B, en donde nos encontramos con los datos que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, para la iteración número 1, o n igual a 1, tenemos la siguiente llave que se generó de 48 bits. LI, como lo indica, es igual a RI-1, que en este caso sería R0, el cual es igual a el siguiente elemento que pasa directo, que es el que habíamos obtenido anteriormente, de 32 bits. Mientras que R1 será igual a L0 con operación XOR de lo que se obtiene de la función f entre R0 y la llave K1, estando en la iteración 1. Para lo cual vamos a proceder con el cálculo de la función f en la iteración n actual, que en este caso sería la iteración número 1. Como se puede observar en el siguiente diagrama, tenemos la función f que recibe en este caso el lado R de I-1 y la llave KI. Como entrada recibe un bloque de 32 bits que corresponde a esta parte. Se hace una expansión de ese bloque de 32 bits para generarlo a un bloque de 48 bits, en el cual se hace una operación XOR entre ese bloque expandido o con expansión y la llave K1 de 48 bits que habíamos obtenido anteriormente, generando así un bloque de 48 bits. Este bloque de 48 bits se va a descomponer en un conjunto de cajas de sustitución para poder así obtener un bloque de 32 bits, el cual se va a aplicar una permutación y quedará un bloque de 32 bits, el cual finalmente se generará como salida. Ahora, el siguiente paso dentro de la función f sería la permutación de expansión E o tabla de selección E, el primer paso, el cual nos dice que debemos expandir cada bloque Rn-1 que recibimos de 32 bits a 48 bits. Es su principal objetivo. El cual también se va a hacer uso de la tabla de selección E o permutación de expansión E, que es la tabla que se muestra abajo, aquí. Y dicha función E con R-1 lo que va a hacer es que tiene un bloque de 32 bits de entrada y lo va a generar como un bloque de salida de 48 bits. Para este caso se va a calcular la función E de R de 0 de la siguiente manera. R de 0 su valor es el siguiente, que se puede ver expresado de 32 bits en la siguiente tabla. Y a través de la tabla de expansión de permutación E, siguiendo la lógica que se comentó anteriormente, podemos obtener la tabla como resultado de 48 bits o E de R0, que se puede observar que queda de la siguiente manera. Así pasando de 32 bits a una expansión de 48 bits, quedando así. Ahora, cada uno de los bloques de 4 bits originalmente que se recibió se han expandido a un bloque de 6 bits. En la imagen de acá abajo se puede observar qué es lo que acaba de pasar anteriormente. Nosotros teniendo este conjunto de 32 lo expandimos a 48 bits, representando aquí la expansión.
Ahora, el siguiente paso corresponde a la operación XOR de lo que acabamos de obtener, o la función E de R de 0 con AN. Aquí es realizar una operación XOR con la salida de E de R de 0 y la llave KN. Aquí se representa la operación, que sería esta parte de aquí. Para recordar, las operaciones XOR, siguiendo la siguiente tabla, cuando sus elementos son iguales, se obtiene un bit en 0, como es el caso aquí. Y cuando sus elementos son diferentes, como en este caso 0, 1 o 1 y 0, su resultado será un bit encendido o un 1. Así que, realizando la operación entre K1 XOR con E de R de 0, obtenemos como resultado lo siguiente. Y procedemos. El siguiente paso son las tablas o cajas de sustitución. Ok, hasta este momento tenemos un conjunto de 48 bits o, visto de otra forma, 8 grupos de 6 bits. Cada uno de estos grupos de 6 bits será usado con unas tablas de direcciones o de sustitución que son conocidas como EDS-bots. Cada grupo de 6 bits de 48 bits nos dará una dirección a una caja diferente. Es decir, que cada grupito está asignado a una caja diferente, como vamos a ver a continuación. Y un número de 4 bits reemplazará a los bits originales, lo cual, de tener un grupo de 8 grupos de 6 bits, se transformarán en 8 grupos de 4 bits a través de la sustitución de sus respectivas cajas, de la siguiente manera. Como podemos observar, en esta operación tenemos la representación de los 8 grupos de bits que obtuvimos anteriormente, donde para cada grupo B sub I es un grupo de 6 bits. Y en esta operación de S sub I, B sub I, se indica que es la salida del elemento de las cajas de sustitución. Aquí, para repetir cada una de las funciones S1, S2 hasta S8, que son las cajas de sustitución, se toma un bloque de 6 bits como entrada para producir un bloque de 4 bits como salida. La tabla para determinar S1 se muestra a continuación. Antes de continuar, es importante mencionar que cada uno de los grupos, por ejemplo, el primer grupo de 6 bits, está asociado a una caja S1, el segundo grupo a una caja S2, el tercero a una caja S3 y así sucesivamente, para realizar las siguientes operaciones. Por ejemplo, para el caso de S sub 1, B sub 1, tenemos lo siguiente. La operación de K1 de ER1 que obtuvimos es lo siguiente. Entonces quiere decir que el primer grupo de 6 bits es el que está marcado con el recuadro de color morado. Para poder hacer esta operación o buscar en esta tabla, se puede observar que están divididos en número de renglones y número de columnas, para lo cual vamos a realizar como una búsqueda de coordenadas en la tabla S1 para este caso. Los bits que están marcados de color rojo, al momento de juntarlos, dan 0 y 0. Estos nos van a indicar el número de fila en la que nos encontramos en binario. Entonces 0 y 0 en binario corresponde a al primer renglón. Y los bits intermedios, que es 1, 1, 0, 0, corresponden a la representación en binario de la columna en la que se va a encontrar para el sistema de coordenadas de esta tabla S1, que este es la representación del número 12. Por lo tanto, teniendo la posición del renglón y la posición de la columna, nos encontramos que el número el cual hace referencia es el número 5, que si hacemos una conversión a binario queda de la siguiente manera. Es importante mencionar que cada una de estas tablas tiene valores desde 0 hasta 15, por lo cual siempre nos va a dar un valor que sea de 4 bits para poder obtener de la entrada de 6 bits
reducirlo a 4 bits. Y aquí están las siguientes o S-boxes de sustitución para S1 hasta S8, siguiendo la misma lógica. Es decir, que para cada uno de los subgrupos que sigue, para el grupo 2 se utilizará la tabla 2, para el grupo 3 la tabla 3 y así sucesivamente hasta terminar con la tabla 8. Ahora, se debe continuar con cada uno de los bloques de 6 bits, con sus respectivos SBOT para obtener el bloque de 32 bits. Cada una de las tablas de sustitución antes mencionadas, su función es llevar a cabo la mezcla real en el algoritmo o la confusión, para que el algoritmo tenga un plus. De esta manera, lo anterior nos queda en un bloque o conjunto de 32 bits. Así, con estas imágenes representamos lo que acabamos de hacer anteriormente, con la entrada de 48 bits, con sus respectivas SBOTs pasando de cada grupo de 6 bits a 4 bits, generando una salida de 32 bits. Y en cada una de las tablas, como se maneja, es como lo mencionaba, los de la orilla representan a la fila y los centrales en su representación representan a la columna, generando así un valor que nos da la salida de 4 bits. Siguiendo con el algoritmo, seguiría la permutación de pbots p, en donde nos dice que se debe realizar una permutación p para la etapa al final del cálculo de la función f, es decir, nos encontramos en esta parte. Una vez que obtenemos la salida de 32 bits, se debe realizar una permutación como se indica en la siguiente operación, el cual va a ser el resultado que nos lanzará la función f, el resultado final. Como ya tenemos esta parte de aquí, ahora simplemente se tiene que realizar la permutación indicada por p, el cual es la siguiente tabla. Aquí, teniendo el valor que obtuvimos anteriormente, se puede representar en la siguiente matriz, con los colores, y siguiendo la misma lógica, identificando las posiciones del original para la tabla del permutado, se toman los valores correspondientes de los bits en sus posiciones y se genera el siguiente resultado, que es P, el cual directamente es el resultado que nos arrojará la función f o el valor de f. Para el paso 8 regresamos a la operación dentro de la iteración de n, Feistel, es decir, que nos encontramos en la parte donde terminamos de calcular la función f. La operación que se muestra aquí de L1 igual a R0 es la operación que ya habíamos realizado al principio de la iteración, para en este caso de n igual a 1. Y nos habíamos quedado en esta operación, que habíamos entrado en esta parte, que es la parte que se describió anteriormente, que es la operación B, en donde L0 es igual a este valor o conjunto de bits y se va a realizar la operación XOR, como lo indica la operación, con lo que nos arrojó la función f, que es el resultado que obtuvimos en la parte anterior, que es como se muestra aquí, y al realizar la operación XOR obtenemos el valor de R1, que vendría siendo este valor marcado de morado. Y aquí se siguen indicando las operaciones que se realizan por iteración, que son básicamente las que se describen en esta parte y lo anterior. Para poder continuar con el proceso del algoritmo, como solo hemos realizado hasta este punto la iteración n igual a 1, quiere decir que esto se tiene que repetir el proceso que se describió anteriormente durante 16 rondas, para así generar todos los valores correspondientes con la entrada siguiendo el proceso. Y ahora, por ejemplo, para la próxima ronda, que es la n igual a 2, se tendrá que L2 es igual a R1 siguiendo esta operación, que es el bloque de 32 bits, que es el que acabamos de calcular, que se encuentra aquí. Y luego se deberá calcular la operación R2, que vendría siendo esta parte, y así sucesivamente siguiendo la lógica de estas iteraciones. Ahora, el paso 9, vamos a finalizar con las rondas y pasos finales. Como es un ejemplo descriptivo, no se puede poner todas las iteraciones, pero vamos a terminarlo con este ejemplo descriptivo. Aquí
en el caso hipotético, una vez que se haya terminado la 16ª ronda, tenemos los bloques L16 y R16, cada uno de 32 bits, como se expresó en el caso anterior, pero una vez terminado todo el proceso. Luego, dichos bloques invierten su orden para formar un bloque de 64 bits. Es decir, en lugar de ponerlos izquierda-derecha, se ponen juntos derecha e izquierda, ambas mitades, en ese orden. Y finalmente se aplica una permutación final IP-1 o la inversa de la permutación inicial del principio, que se define en la siguiente tabla, como podemos observar con sus respectivos valores de bits en el siguiente formato. Ahora, siguiendo el caso que les mencionaba, si seguimos con el ejemplo anterior y terminamos las 16 rondas, o sea, los cálculos que se representan en el conjunto de DES, obtendremos que los valores de L16 y R16 al término de la ronda 16 tendrán los siguientes valores, tales mitades cada una de 32 bits. Una vez que tenemos los dos bloques, recordemos que debemos revertir su orden y juntarlos en un solo bloque de 64 bits. Una vez invertido su orden, aplicamos la permutación final IP a la -1, que vendría siendo, como les mencionaba, primero el lado derecho y luego el lado izquierdo, generando el siguiente conjunto de 64 bits. Que nos encontramos en esta parte, ya la parte final o la permutación final para terminar con el algoritmo DES. Finalmente, teniendo este conjunto de 64 bits, vamos a aplicar la permutación. Igual, siguiendo la lógica, la posición 40 de R16 L16 vendrá siendo la primera posición en el conjunto permutado, y así sucesivamente, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, generando como resultado IP-1, que vendría siendo el bloque de 64 bits cifrado. Es decir, del original quedaría este en criptograma cifrado, en bloque de 64 bits. Es decir, una vez realizada la permutación final que se muestra anteriormente, obtenemos el resultado, como les mencionaba, que es el texto cifrado en bloques de 64 bits, que vendría siendo este resultado. Y del mensaje original o texto en plano que teníamos al principio, que es este, pasó a ser el texto cifrado que se muestra en la siguiente parte. Y todo ese proceso para cifrar este bloque de 64 bits de texto plano a un bloque cifrado de 64 bits por medio del algoritmo DES. Es importante mencionar que el descifrado es simplemente el inverso del cifrado, es decir, la misma estructura, las mismas operaciones, siguiendo los mismos pasos, pero lo que se va a invertir es el orden en que se aplican las subclaves. Las claves K que se generaron, esas se van a aplicar de la siguiente manera. Es decir, que en lugar de aplicar K1 para la primera iteración, es aplicar K16, K15, K14, respectivamente, hasta llegar hasta K1 para la última ronda. Y eso sería todo con respecto al algoritmo de cifrado DES. Espero que les haya servido esta explicación. Gracias por su atención y cualquier cosa, comenta. Gracias.